Dios le bendiga, qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 17, día 2. Vamos a hablar hoy de la diversidad de dones por un mismo espíritu, la diversidad de dones por un mismo espíritu. Recuerde que esta semana estamos reflexionando sobre los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Ayer hablábamos del propósito fundamental de los dones del Espíritu Santo en la iglesia, que es la edificación de la iglesia. El Espíritu da a todos dones espirituales para provecho de la iglesia, para provecho de la misión que la iglesia está llamada a cumplir, para provecho personal, para edificación de nuestras vidas y la edificación de la vida de otro. Ese principio para provecho, lógicamente, nos tiene que mostrar, nos tiene que revelar que en ningún modo nosotros podemos usar los dones que Dios nos da para dañar a nadie, ni para dañar la obra de Dios. Y cuando yo tomo el don que Dios me ha dado para querer colocarme por encima de los demás, para creerme superior a los demás, para creerme ser más espiritual que los demás, para creer que Dios me ha dado un don del Espíritu porque yo me lo gané, porque me lo merecía, porque yo soy fiel o cualquier cosa así, es usar el don del Espíritu Santo, pero no para provecho espiritual en términos personales y en términos de edificación a otros y de edificación de la iglesia del Señor, sino para crear conflictos, problemas, divisiones. Y entonces es importante tomar eso en cuenta, porque recuerde que la iglesia de los Corintios era una iglesia abundante en manifestaciones del Espíritu, pero su inmadurez, su desconocimiento, su falta de capacidad para gestionar adecuadamente los dones espirituales hizo que la iglesia padeciese procesos de división, hizo que la iglesia padeciese problemas de pecado, hizo que la iglesia abusara de actos tan solemnes como la administración de la Santa Cena, que habían manifestaciones espirituales en donde algunos incluso maldecían a Cristo, que generaban confusión y desorden. Sin embargo, Pablo no niega que la iglesia estaba llena de manifestaciones del Espíritu Santo reales, evidentes, dadas por Dios. Ahora, el hecho de que fuera evidentemente una iglesia llena de manifestaciones del Espíritu, no evitó que al mismo tiempo fuera una iglesia en donde se revelaran conductas pecaminosas que la gente toleraba y se abusara de elementos de la gracia como la Santa Cena, o al mismo tiempo las manifestaciones espirituales se convirtieran en confusión y desorden a pesar de toda la espiritualidad. Y es aquí donde el apóstol Pablo entra, no a decir que lo que estaba pasando en la iglesia no era de Dios, sino que el apóstol Pablo reconoció las manifestaciones espirituales y separó las manifestaciones espirituales de las falsificaciones espirituales, aquellos que hablaban en lengua, que hablando en lengua maldecían a Jesús, de modo que separó lo real de lo vil, de lo mundano, de lo pecaminoso, y al mismo tiempo empezó a escribir y a enseñar cómo gestionar esas manifestaciones del Espíritu Santo de forma provechosa, cómo enfrentar el pecado, cómo enfrentarse a las críticas sobre comer o no cosas sacrificadas a los ídolos, cómo abordar los problemas con suficiente madurez. De modo que el apóstol en ningún modo dijo que saquen esas manifestaciones espirituales para que la iglesia vuelva al orden, sino que el apóstol promovió las manifestaciones espirituales reales y al mismo tiempo enseñó a gestionar de forma adecuada todos los otros procedimientos en la iglesia a fin de que el orden regresara. ¿Por qué? Porque nunca la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia es el problema cuando hay desorden, porque el Espíritu Santo es ordenado por sí mismo y porque el Espíritu Santo fue enviado para edificación de la iglesia, para provecho de la iglesia, para bendición de la iglesia, y por lo tanto el Espíritu Santo nunca va a ser el problema en la iglesia, sino que el Espíritu Santo es la persona divina que acompaña a la iglesia en el cumplimiento de la misión. Y cualquier desorden que haya en la iglesia no se debe al Espíritu Santo, se debe a nuestra incapacidad de poder operar de forma adecuada en la manifestación del Espíritu Santo.
De modo que oremos y comencemos. Dios y eterno Padre Celestial, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo poder. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás en nuestros corazones, porque tú diriges nuestros pasos, diriges nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Señor amado, por tu presencia. En este día, Señor, nos encomendamos a ti para que tú guíes, Señor, nuestras vidas, oh Dios. Te presentamos este tiempo de reflexión. Te pedimos que tu Espíritu Santo ministre en nuestras mentes y nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a vivir de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Bendice a mis hermanos que serán partícipes de este tiempo. Habla a sus vidas, oh Dios del cielo. Permite que tu Espíritu Santo ministre su mente y corazones, que sean fortalecidos por tu presencia, Señor amado, que puedan, Señor amado, vivir de acuerdo a tu palabra en espíritu de obediencia, Señor. Permite que podamos compartir tu palabra con quienes no la conocen y que podamos vivir, Señor amado, de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad para nuestras vidas. Por Jesucristo, tu amado Hijo. Gracias. Amén. Amén. Diversidad de dones, un mismo espíritu. 1 Corintios 12:4. Seguimos en 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es diverso. Cada don del Espíritu Santo es una manifestación que revela la obra de Cristo en la vida de los creyentes. Y como todos los dones son dados por el mismo Espíritu, entonces no hay dones que sean superiores a otros, sino que todos los dones que el Espíritu Santo da son necesarios. Esa diversidad es necesaria. Y eso el apóstol Pablo lo explica en el mismo capítulo 12, versículos más abajo, con la analogía del cuerpo, en donde habla de que el cuerpo es uno, tiene distintos miembros, pero cada miembro es necesario. De modo que para que el cuerpo funcione como cuerpo, necesita esa diversidad de miembros, pero todos los miembros deben trabajar en coordinación, en colaboración, en mutua cooperación uno con el otro para que el cuerpo pueda desarrollar todas sus actividades. Del mismo modo, el apóstol Pablo entonces dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu que da esos dones es el mismo. Por lo tanto, no hay competencia entre un don y otro, sino que debe haber una correcta colaboración, cooperación entre un don y otro don que son depositados en los creyentes, con lo cual quiere decir que los creyentes que reciben dones del Espíritu Santo no los reciben para competir entre sí, sino para cooperar entre sí, para acompañarse unos a otros, para complementarse uno con otro. Aunque hay diversidad de dones, todos provienen del mismo Espíritu, quien los reparte con propósito y unidad. Aunque hay diversidad de dones, todos provienen del mismo Espíritu, quien los reparte con propósito y unidad. La iglesia es un cuerpo diverso, lleno de personas con historias, capacidades y llamados distintos. Para poder fortalecer la unidad de la iglesia, todos los creyentes deben tener presente lo que dice esa primera frase de la reflexión de hoy. La iglesia es un cuerpo diverso. No venimos a la iglesia a buscar igualdad, buscamos unidad, pero no igualdad. No uniformidad, buscamos unidad. Cada persona es distinta, cada persona tiene su forma, sus maneras, sus estilos. Ahora, a pesar de lo diferente que cada uno de nosotros somos, las diferentes formas, estilos que tenemos, a pesar de la diversidad, Dios, por medio de su Espíritu Santo, quiere que en su iglesia haya unidad y Cristo oró por la unidad de la iglesia, a pesar y en medio de esa diversidad. Entonces la iglesia es un cuerpo diverso y nosotros erramos cuando al entrar a la iglesia no venimos enfocados en saber que la gente que está en la iglesia es diversa y venimos esperando lo contrario a ello, a creer que todo lo que estamos ahí somos ángeles revestidos ya de santidad, gloria y poder, y que somos todos de la misma forma, estilo y manera, y que automáticamente la unidad va a ocurrir. El Espíritu Santo provee la unidad de la iglesia y nosotros, entendiendo la diversidad de personas que Dios llama a su iglesia,
nosotros tenemos que preservar, dice la Biblia, esa unidad. O sea, la Biblia da por hecho que la iglesia es un cuerpo unido. Y todo lo que dice es que hay que preservar esa unidad. La iglesia es un cuerpo tan unido como mi propio cuerpo. Igual que yo preservo mi cuerpo y no quiero quitarle ninguna de las partes a mi cuerpo, entonces yo estoy llamado a preservar la unidad de mi cuerpo. Yo no puedo empezar a quitarle pedazos a mi cuerpo, aun cuando esté enfermo. A mí no me gustaría, yo no quiero que le quiten pedazos a mi cuerpo, yo quiero preservar la integridad de mi cuerpo, yo quiero preservar mi cuerpo completo. Bueno, pues la iglesia está concebida por Dios como un cuerpo unido, como un cuerpo, y estamos llamados a preservar la unidad. Ahora, no es posible preservar la unidad si no tenemos este entendimiento básico. La iglesia es un cuerpo, pero es un cuerpo diverso. Está lleno de personas con historias. Cada persona tiene su historia. Cada persona tiene su pasado. Cada persona tiene su testimonio. Cada persona creció, se desarrolló y vivió situaciones diferentes, complejas, más o menos que otros, pero es su historia y esa historia deja residuos, deja rastros, deja marcas, a veces marcas positivas, muy buenas, a veces marcas negativas, muy malas, marcas que se convierten en estilo de vida, que se convierten en conducta, que se convierten en carácter, que se convierten en hábitos, que se convierten en actitudes, hábitos, conductas que el Señor va a transformar con su Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Pero cada uno viene con su historia y Dios está trabajando con la historia de cada uno en el proceso de santificación. Y yo debo darle espacio y tiempo a Dios para que trabaje en cada vida en ese proceso. Yo no puedo borrar la historia de las personas. Yo tengo que dejar que Dios borre la historia de las personas, los hábitos, conductas, costumbres dañinas, negativas, que hacen daño a las personas. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo trabaje con ella en el proceso de la santificación y cambie, transforme esos hábitos, esas conductas en las personas, borre esas historias, transforme en positivo muchos de los eventos dolorosos de la historia de la vida de cada persona. Y eso hay que darle espacio y tiempo al Espíritu Santo que lo haga. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que preservar, perseverar, mantener la unidad y mantener al Espíritu Santo operando activamente en la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo. Lo hace a través de la predicación y la enseñanza genuina de la palabra de Dios. Es lo que estamos llamados a hacer. Lo hace a través del consejo sabio que el Espíritu da a quienes da dones para ese tipo de trabajo. Y lo hace a través de la oración colectiva en donde nos ministramos y oramos los unos por los otros de manera sana, queriendo que la gente sea bendecido y transformado por el poder del Espíritu Santo. No se hace con reglas, no se hace dando órdenes, no se hace con exigencia, se hace con el poder del Espíritu Santo, aconsejando a la gente, guiando los procesos de restauración, orando por la gente, permitiendo la manifestación del Espíritu Santo, enseñando la palabra de Dios de forma genuina y la gente comprometiéndose a aprender la palabra de Dios, a aprender qué es lo que Cristo mandó, que él debe saber y que él debe guardar, a fin de que todo eso, las enseñanzas, las oraciones, la manifestación del Espíritu Santo, la predicación de la palabra de Dios, Dios lo pueda usar para transformar esas historias, para cambiar esas historias, para corregir esas conductas y poder producir el hombre nuevo que Dios está produciendo en la vida de cada uno en un proceso llamado santificación, que es un proceso que inició el día que nos consagramos a Dios a través del arrepentimiento y que va a terminar el día que veamos cara a Jesucristo. De modo que es un proceso continuo, permanente, cuyo fin es ver la cara de Cristo y ese proceso termina con la vida eterna. De modo que es un proceso largo. No podemos desesperarnos y empezar a darnos marronazos, estacazos, unos a otros, queriendo nosotros hacer el trabajo que le corresponde hacer al Espíritu Santo en la iglesia. De modo que eso tenemos que entenderlo para poder mantener la unidad en la iglesia y que la iglesia pueda ser de bendición para todos. Entonces, es un cuerpo diverso, lleno de personas con historias, lleno de personas con capacidades distintas y llamados distintos. No todos tienen la misma capacidad.
Unos pueden hacer una cosa, otros otras cosas. Unos tienen un nivel de conocimiento, otros otro nivel de conocimiento. Unos tienen un nivel de escolaridad, otros tienen otro nivel de escolaridad. Unos tienen una profesión terminada, otros tienen otra profesión. Unos saben hacer un oficio, otros saben hacer otro oficio. Debemos saber que la gente tiene capacidades distintas y por lo tanto no todos van a poder operar en lo mismo, sino que cada uno va a poder operar según la capacidad que trajo y según la capacidad que tiene y según la capacidad que Dios le va dando. Y todos tienen llamados distintos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es diverso, porque Dios es diverso y Dios escoge personas los escoge Él con llamados distintos. El entendimiento de esa primera frase es importante para mantener la unidad y para respetar y valorar lo que Dios pone en cada uno y dejarse bendecir con aquello que Dios puso en cada persona. Dejarnos bendecir por el que enseña, dejarnos bendecir por el que predica, dejarnos bendecir por el que aconseja, dejarnos bendecir por el que administra, por el que tiene funciones de liderazgo administrativo, dejarnos bendecir por el que aconseja, dejarnos bendecir por el que ora, dejarnos bendecir por todos y todos ser de bendición unos a otros. Sin embargo, esa diversidad no es una amenaza, sino que es una riqueza. Es maravilloso que haya diversidad porque Dios va a usar esa diversidad para bendecirnos. Aquella gente que ha pasado por un tipo de experiencia será instrumento de bendición para aconsejar, ayudar y amonestar a otro para evitar que otro viva experiencias que ya esa persona vivió. Pablo recuerda a los corintios que los dones espirituales no son producto de referencias humanas ni de méritos personales. Los dones no son por méritos personales ni por referencias humanas. Todos proceden del mismo Espíritu Santo, quien obra en la iglesia con perfecta armonía. Otro elemento importante a destacar, el Espíritu Santo obra en la iglesia con perfecta armonía. Si el Espíritu Santo obra con perfecta armonía, entonces ¿de dónde viene el desorden? ¿De dónde viene la falta de armonía, la falta de unidad, la falta de entendimiento? No viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo opera en la iglesia con perfecta armonía. La diversidad no divide cuando el origen es el mismo Espíritu Santo. La diversidad no provoca división si los dones son todos del Espíritu Santo. Entonces esa diversidad no tiene por qué provocar división porque la fuente es la misma y no puede de una misma fuente salir una diversidad que divida. Y eso entonces tenemos que tenerlo claro si queremos operar en la manifestación del Espíritu Santo y que la iglesia sea fortalecida en vez de ser corrompida, dañada, destruida, dividida. Tenemos que entender que la fuente de los dones, de los ministerios, de las gracias, de los talentos, de las capacidades que nosotros tenemos y con las cuales operamos para la obra del Señor, vienen del mismo espíritu y por lo tanto el propósito no puede ser la división, sino el fortalecimiento y la edificación de la iglesia. Porque todos los que estamos operando en la obra del Señor, lo hacemos porque los recibimos del Espíritu Santo, esas capacidades. Y si esas capacidades vienen del mismo espíritu, entonces esas capacidades el espíritu quiere que sean puestas en función para edificación de la iglesia. Y cuando eso no ocurre y yo uso mi capacidad para una cosa distinta al propósito de Dios, el problema no lo tiene el Espíritu Santo, el problema lo tengo yo. El problema lo tengo yo, porque el Espíritu no puede dar diversidad de capacidades para dividir la iglesia. Se supone que el Espíritu Santo da diversidad de dones, diversidad de talentos, diversidad de capacidades, diversidad de habilidades para bendición, para edificación, para provecho. Y si todo viene del mismo Espíritu, no puede venir del mismo Espíritu para dividir y para haber choque y contradicción entre algo que viene del Espíritu y otra cosa que también viene del Espíritu. El que está mal entonces no es el Espíritu Santo al dar diversidad en la iglesia, sino que lo que estamos mal somos nosotros al gestionar y administrar la diversidad que Dios da a la iglesia y ponernos a competir con lo que Dios nos da. El problema lo tenemos los seres humanos que ministramos y servimos en la obra del Señor, que somos llamados a la obra del Señor y que hemos olvidado e ignorado que somos diversos,
que tenemos nuestras propias historias, que tenemos nuestras propias capacidades, que tenemos nuestros propios llamados y que por lo tanto vamos a ser distintos, vamos a ser diferentes, pero eso no impide la unidad porque todo lo que recibimos lo recibimos del mismo Espíritu Santo y lo recibimos para el mismo propósito de la unidad y la bendición de la iglesia. Pablo declara que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Una verdad que nos lleva directamente a Cristo, que es el propósito del Espíritu Santo, glorificar a Cristo. Porque el Espíritu Santo siempre actúa para glorificar a Cristo, manifestándose hoy con poder, repartiendo dones diversos para que la iglesia sea un testimonio vivo de Cristo en el mundo. La diversidad de dones no es un accidente espiritual, es una expresión de la multiforme gracia de Dios. Dios es multiforme y su multiforme gracia es derramada sobre la iglesia a través de los dones que el Espíritu Santo da a los creyentes. Ningún don por sí solo puede reflejar a Cristo completamente, porque el cuerpo de Cristo no es un solo don, como tu cuerpo y el mío no son un ojo o son un pie, porque si fuera un ojo o un pie o una oreja no fuera un cuerpo. La palabra cuerpo implica la unidad de diversidad de miembros operando juntamente para cumplir una misión. De modo que la iglesia no tiene un solo don, porque Cristo no es un solo don. La gracia de Dios es multiforme, por lo tanto se expresa esa multiforme gracia de Dios a través de la diversidad de dones que Dios imparte por medio del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo distribuye distintos dones para que juntos, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente se oyó un estruendo como de un viento. Juntos como cuerpo, mostremos la plenitud de Dios. Cuando un hermano sirve, Cristo está sirviendo. Cuando un hermano enseña, Cristo se está revelando. Cuando alguien ora por sanidad, Cristo está tocando. Cuando alguien exhorta, Cristo está hablando. La diversidad no divide, sino que la diversidad revela a Cristo Jesús. El Espíritu Santo reparte y armoniza los dones. Él es el mismo en todos, aunque se manifieste de maneras diferentes. Esto nos libra de la comparación, nos libra del orgullo, nos libra de la competencia espiritual. Y a pesar de que el Espíritu Santo en su diversidad quiere librarnos de estarnos comparando uno con el otro, compitiendo uno con el otro, del orgullo entre nosotros, justamente hacemos exactamente lo contrario de lo que el Espíritu quiso y teniendo dones espirituales, queremos estarnos comparando. En Corintios la gente se comparaba y creía que un don era superior a otro don. Queremos estarnos comparando. Debemos renunciar a esa actitud y conducta humana de querer ser y sentirse superior a los demás. La Biblia dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y en vez de creernos superiores y andar compitiendo entre nosotros y creernos mejores o creer que el don que yo tengo es mejor y es más necesario para la iglesia, en vez de estarnos comparando y enorgullecernos con lo que Dios nos ha dado y estar compitiendo con lo que Dios nos ha dado, el Espíritu no se divide, Cristo no está dividido y por lo tanto la diversidad de dones que Dios imparte en la iglesia no la da para que nos comparemos uno con el otro, para que nos enorgullezcamos por lo que hemos recibido o para que compitamos con lo que hemos recibido, sino que Dios lo da para provecho, para edificación de la iglesia. En una iglesia donde cada uno reconoce el don del otro, el Espíritu fluye con libertad. En una iglesia donde cada uno reconoce el don del otro, el Espíritu fluye con libertad. No es solo reconocer tu propio don, sino también reconocer, valorar el don del otro y dejarte bendecir por el don del otro. Si tú no predicas, déjate bendecir por el que predica. Si tú no ministras, déjate bendecir por el que ministra. Si tú no enseñas, déjate bendecir por el que enseña. Si tú no cantas, déjate bendecir por el que canta. Si tú no tocas instrumento, déjate bendecir por el que toca instrumento. Si tú no das consejo, no te sientes capaz de hacerlo, déjate bendecir por el que aconseja. Si tú no administras, déjate bendecir por los que administran. Dejémonos bendecir por el don de los demás. Reconozcamos el don que otro tiene
y entendamos que el don que Dios le dio a otro, se lo dio para mi bendición, para mi edificación, para la edificación de la iglesia. Y en vez de sentirme mal y tratar de competir con el don del otro, en vez de cuestionar el don del otro, lo que debo hacer es dejarme bendecir por el don del otro, porque Dios le dio a cada creyente dones para bendición de la iglesia. El apóstol Pablo dice así: primero, ahora bien, hay diversidad de dones. La obra del Espíritu no es uniforme ni monótona. Él reparte dones distintos: sabiduría, fe, sanidades, milagros, profecía, lenguas, servicio, enseñanza, misericordia, entre otros. La diversidad es intencional, no accidental. No es un accidente que de repente el Espíritu Santo se derramó y se dispersó con diversidad. No, es intencional, es el plan de Dios. Diversos dones para todos los creyentes, para preservar la unidad de la iglesia, para edificar la iglesia y para que la iglesia cumpla la misión. No es un error de Dios, es un plan de Dios. El error, insisto, lo tenemos nosotros cuando no lo entendemos y cuando no lo usamos en el propósito que Dios quiere. Número 2, pero el Espíritu es el mismo. Aunque los dones son variados, su fuente es única, el mismo Espíritu Santo. Esto elimina la competencia, el orgullo y la comparación. Si la fuente de mi don es la misma fuente del don del otro, yo no tengo por qué competir con el don del otro o creer que mi don sea superior al don del otro, porque viene y procede de la misma fuente que es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que opera en mi hermano, opera en mí, aunque de maneras diferentes, porque hay diversidad de dones. Y yo debo entender y aceptar eso. No se trata de que a mí me guste cómo opera el Espíritu Santo en este o en aquel. No se trata de que a ti te guste, se trata de que tú aceptes que el espíritu que opera en ti es el espíritu que opera en el otro, a menos que un don de discernimiento diga que en el hermano tuyo opera un espíritu contrario, o que en ti opera un espíritu contrario. Hasta tanto, por medio del discernimiento de espíritu, no se determine que en tu hermano o en ti opera un espíritu contrario al Espíritu Santo, entonces no tienen por qué usar los dones y las capacidades que Dios le ha dado para competir y para repelerse. Tienen que usar los dones recibidos de parte de Dios para bendición. Y tercero, unidad en la diversidad. La diversidad de dones revela la creatividad del Espíritu y la unidad revela su carácter. La diversidad de dones revela la creatividad del Espíritu y la unidad de la iglesia revela el carácter de esos dones. Porque esos dones tienen el propósito de fortalecer la unidad de la iglesia, no de competir y de romper esa armonía y esa unidad que debe existir en el cuerpo. La iglesia refleja mejor a Cristo cuando cada don se integra en armonía. La iglesia refleja mejor a Cristo cuando asumimos cada don que Dios nos ha dado y lo integramos a la vida de la iglesia en armonía, en unidad, en paz. Los dones espirituales no son propiedad privada, no son tuyos, no son míos, sino expresiones del Espíritu Santo para el bien común. Son del Espíritu Santo. Él nos lo da para bendición de la iglesia. No me pertenecen a mí ni a ti, le pertenecen a Dios. La diversidad de dones muestra que Dios quiere una iglesia donde nadie lo tenga todo, pero donde todos tengan algo que aportar. Dios no quiere una iglesia donde alguien tenga todas las cosas. Dios quiere una iglesia donde todos puedan aportar algo. Cuando reconocemos que el mismo Espíritu opera en cada hermano, aprendemos a valorar, honrar y celebrar lo que Dios hace en otros. La diversidad no es competencia, es complemento. La diversidad no es competencia, es complemento. La diversidad lo que espera es que nosotros nos complementemos unos a otros. Cuando llevamos eso a la vida de la familia, a la vida de la pareja, cada pareja, hombre y mujer, son distintos. Lo que hacen es complementarse, no compiten entre ellos, y cuando compiten entre ellos la pareja va a tener problemas, sino que se complementan uno al otro. De modo que la diversidad es para la complementación. La palabra complementar implica completar donde falta a la otra persona. De modo que yo con mi don, con mi ministerio, con mi talento, completo lo que le falta a otro creyente, y otro creyente con su don, con su talento, con su ministerio, completa lo que me falta a mí. Y todos con nuestros dones y talentos completamos todo lo necesario para la iglesia como un cuerpo y para que la iglesia sea edificada. La diversidad de dones es un regalo del Espíritu para que la iglesia esté viva, dinámica y unida. La diversidad de dones es un regalo del Espíritu Santo para que la iglesia esté viva, dinámica y unida.
todos los dones son necesarios, todos los dones son valiosos y todos los dones provienen del Espíritu Santo. Todos los dones son necesarios, todos los dones son valiosos y todos los dones provienen del Espíritu Santo. Cuando la iglesia abraza esta verdad, Cristo es exaltado y el cuerpo crece en madurez y amor. Cuando aceptamos la realidad de que todos los dones son necesarios y valiosos y que todos provienen del mismo Espíritu, entonces la iglesia crece, la iglesia avanza, la iglesia madura. Debemos entonces aceptar eso. Aplicación para hoy. Aplicación para hoy. Haz un ejercicio espiritual esta semana. Reconoce y valora los dones de otros en tu iglesia. Empieza a mirar el don, el talento, la gracia, la responsabilidad, la capacidad que Dios ha dado, la responsabilidad que Dios ha dado a otro en la iglesia. Empieza a mirar y reconócelo. Acércate a alguien que hace algo en la iglesia y bendícelo y dile: lo que tú haces para la obra del Señor bendice mi vida. Lo que tú haces en la obra del Señor fortalece mi vida. Lo que tú haces en la obra del Señor, Dios lo usa para sostenerme como creyente, para fortalecerme como creyente. Lo que hace cada hermano, cada hermana de la iglesia, dado por Dios. Salúdalo, abrázalo, reconócelo. Muéstrale que tú estás siendo bendecido con lo que esa persona hace de parte de Dios para bendición de la iglesia. Acércate a alguien y bendícelo por la bendición que tú recibes con el don que Dios le ha dado a esa persona. Bendice a tus maestros de clase bíblica. Si está siendo bendecido con la enseñanza, bendice a tu maestro de clase bíblica. Si está siendo bendecido con la adoración, bendice a los que cantan y a los que tocan los instrumentos en el proceso, en el tiempo de adoración. Acércate a ellos y bendícelos. Dile: doy gracias a Dios por tu ministerio, por tu don, por tu talento, porque estoy siendo bendecido con lo que Dios te da en la enseñanza, estoy siendo bendecido con lo que Dios te da en la adoración. Bendice a la gente que predica, pero bendice a la gente que limpia el templo, porque está siendo bendecido con ese don de servicio. Bendice a la gente que trabaja en la iglesia, en las distintas áreas de la iglesia, a los miembros de la mesa directiva de la iglesia, su don de administración. Bendice la obra del Señor y hace posible que la obra del Señor avance. Esa es la gente que planifica las cosas, esa es la gente que administra los procesos, esa es la gente que toma las decisiones más complejas en la iglesia. Bendice a esa gente por el trabajo que hacen. Bendice a la gente que sirve en levantar fondos para la obra del Señor, porque cuando hay recursos en la obra del Señor, entonces hay necesidades de la iglesia que pueden ser suplidas. Bendice a esa gente que dedica tiempo y esfuerzo para avanzar financieramente la obra del Señor. Bendice a toda la gente que ves haciendo algo valioso y útil para la obra de Dios. Acércate a ellos y bendícelos. Reconoce la gracia de Dios y el amor de Dios en lo que ellos hacen. Y si no sientes que tú estás siendo usado con algún don y quieres también ser instrumento de bendición, el punto de partida es empezar a bendecir a lo que ya Dios está usando. No a competir con ellos, no a envidiar lo que ellos hacen, no a socavar y a destruir lo que ellos hacen, no a criticar lo que ellos hacen, sino a bendecirlos por lo que ellos hacen. Y cuando sea capaz de empezar a reconocer el don de Dios en otro y a bendecir a otros por el don que Dios le ha dado, estás preparando el terreno para que Dios te dé tu propio don y Dios te use. Pero si compites, si tienes envidia, si tienes celos, entonces no va a poder ser bendecido, porque Dios no va a bendecir una gente que cuando reciba de parte de Dios no va a operar bien, porque va a operar en envidia, va a operar en celo, va a operar en contienda, porque ya la contienda la tiene en su interior al querer competir, degradar y no reconocer el don que Dios le ha dado a otro. Entonces, esta semana haz este ejercicio. Reconoce y valora los dones de otros en la iglesia. Agradece a Dios por los dones de otros. Exprésalo de forma afirmativa. Exprésalo para ti, afírmalo para ti. Estoy siendo bendecido por el don de tal o cual persona. Estoy siendo amado por Dios a través del don de tal o cual persona.
estoy siendo tocado por Dios, ministrado por Dios, fortalecido por Dios a causa del don de tal persona. Sé capaz de decirlo en la presencia del Señor, decirle, Señor, gracias por el ministerio, por el don, por el talento, por lo que hace tal persona en la iglesia, porque lo que hace me bendice. Cuando honras el don de otro, honra al Espíritu Santo que dio ese don. Respeta la autoridad del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando reconoce el don que otro tiene, no solo está reconociendo a la persona portadora del don, está reconociendo a la autoridad que le dio ese don. Y esa autoridad no fue el liderazgo de la iglesia, no fue el pastor de la iglesia, fue el Espíritu Santo. Cuando tú reconoces el don que tiene otro, está honrando al Espíritu Santo que imparte dones en la iglesia. Cuando reconoces el don de otro, estás honrando al Espíritu Santo que imparte dones en la iglesia. Cuando te revela contra el don de otro, te revela contra el Espíritu Santo que da el don. Cuando criticas el don de otro, criticas al Espíritu Santo que da el don. De modo que al reconocer el don de otro, está honrando al Espíritu Santo, que es el que da los dones en la iglesia. Por eso, tienes que ir a la presencia de Dios y tienes que agradecerle a Dios por los dones que Dios le ha dado a la gente que te ministra y que te sirve y que te bendice en la obra del Señor. Y expresarle eso y afirmar eso delante de Dios. Gracias, Señor, porque me bendice a través del don de tal persona. Y tienes que acercarte a la gente que es usada por Dios y saludarlo con amor y con agrado y bendecirlo diciéndole, doy gracias a Dios por el don, por el talento, por la capacidad que te ha dado, porque con lo que haces bendice mi vida. Y cuando haces eso, de dar gracias a Dios en tu oración, en tu privacidad, por el don de otro, y de acercarte a la otra persona para bendecirlo y agradecerle por el don que usa en la iglesia del Señor, estás honrando al Espíritu Santo que imparte dones en la iglesia y está preparando el terreno en tu vida para ser usado con los dones del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué dones he visto operar en mi iglesia que revelan la obra del Espíritu Santo? ¿Qué dones he visto operar en mi iglesia que revelan la obra del Espíritu Santo? Si eres observador en la iglesia, todas las actividades de la iglesia y todo lo que se hace en la iglesia te revela un don del Espíritu Santo. ¿Estás observando? Si estás observando, entonces puedes listar dones que has visto que se manifiestan en la iglesia. ¿Cómo reacciono cuando otros tienen dones diferentes o más visibles que los míos? ¿Cómo reacciono cuando otros tienen dones diferentes o más visibles que los míos? Hay dones que son más visibles, pero no son más importantes. Son más visibles porque están más expuestos al público. ¿Cómo reaccionamos con los dones más visibles que otros tienen o con los dones diferentes que otros tienen? ¿Estoy valorando y celebrando los dones de mis hermanos o los estoy ignorando? ¿Estoy valorando y celebrando los dones que otros tienen o ignoro los dones que otros tienen? Buena pregunta. Tiene que ver con la aplicación de hoy. ¿Qué me está mostrando el Espíritu sobre mi actitud hacia la diversidad en el cuerpo de Cristo? ¿Qué me está mostrando el Espíritu Santo sobre mi actitud, mi conducta hacia la diversidad en el cuerpo de Cristo? Aquí la pregunta también debería ser, ¿cuál es mi actitud frente a la diversidad de dones con la que Dios usa a la gente en la iglesia? Y si puedes responder cuál es tu actitud, si tu actitud es correcta o no es correcta, si al revisar tu actitud descubres si tu actitud es correcta o no es correcta, entonces debería preguntarte a esa respuesta, ¿qué me está mostrando el Espíritu Santo sobre mi actitud? ¿Qué actitud tiene? ¿Y qué te muestra el Espíritu Santo sobre esa actitud? ¿Esa actitud es correcta? ¿No es correcta? ¿Te bendice? ¿Te fortalece? ¿Te anima o te destruye? Pídele al Espíritu Santo que te lo muestre, que te lo revele. Hermano, hermana, tú estás en la casa del Señor y Dios tiene dones preciosos, maravillosos preparados para ti. Entre tanto llega tu don, bendice al que ya lo tiene. Entre tanto identifica cuál es tu don, honra al que ya tiene el don y lo está usando. Toda persona que tiene un don en la iglesia y lo está usando de forma correcta, está bendiciendo tu vida. Bendice a Dios por el don que otro tiene y atrévete a bendecir a la gente que Dios está usando y déjate bendecir por la gente que ya Dios está usando. Es el camino y es lo que prepara el camino para que Dios pueda bendecirte a ti y tú puedas ser de bendición para otros.
Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, comparta estas reflexiones con otros. Si usted es bendecido con estas reflexiones, bendiga a otro al compartirle la reflexión. Si quiere este material impreso, solicítelo a la iglesia. Y si quiere este material en electrónico, deme un aviso y se lo hacemos llegar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Si Dios lo permite, nos vamos a ver mañana, continuando con esta semana que estamos reflexionando sobre los dones del Espíritu Santo. Dios, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta reflexión. Bendice tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido puesta a correr. Glorifica el nombre de Jesucristo a través de esta palabra. Bendice a hermanos y hermanas. Bendice a grupos de creyentes, a iglesias, Señor amado, a todos los que se han expuesto a esta palabra, Señor amado. Te pido que sean bendecidos, que sean fortalecidos, que sean edificados por el poder de tu Espíritu Santo. Que esta palabra sea recibida con amor, Señor. Ese amor que fluye de mi interior, puesto por ti para dar esta palabra, Señor, sea impregnado en el corazón y en la mente de los que reciban, Señor amado, este tiempo. Bendice a mis hermanos y hermanas. Danos obediencia, Señor, para poner en práctica tu palabra y permite que podamos compartirla siempre. Por Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios les guarde y si Dios quiere, nos vemos mañana.